Revelado, el siniestro legado del criador y su caballo maldito, una historia embrujada en un pequeño pueblo rural en México, donde el sol ardiente apacigua las sombras de cada rincón, la atmósfera está cargada de rumores y miedo. Sofía, madre soltera de 32 años, siente en su pecho un nudo que no la deja respirar. Cada mañana, mientras limpia las aulas de la escuela del pueblo, debe luchar contra los ecos de un pasado oscuro que amenaza con consumir su presente. La historia del criador y su caballo maldito flota sobre el pueblo como una nube negra, amenazante. Un pacto infernal que, se dice, ha despojado de su paz a quienes, por curiosidad, se han acercado a la propiedad del hombre. Los gritos de su hija Valeria, de solo 7 años, son su única luz en un mundo plagado de sombras. Sin embargo, la pequeña ha comenzado a hablar de un amigo imaginario, un ser que susurra secretos y que, desde la noche en que descubrió la famosa casa abandonada, se ha vuelto más insistente. En sus sueños, Valeria murmura nombres extraños, menciones al criador y a su caballo. ¿Qué pasa en la mente de su hija? Sofía siente un escalofrío recorrer su columna vertebral. No, mi Valeria no puede caer en ese juego, se repite mientras su corazón late con furia. Los rumores en el vecindario se intensifican. Niños han desaparecido sin dejar rastro, y las miradas entre los vecinos son cada vez más sospechosas. Sofía se encuentra atrapada, arrebatada entre el deseo de mantener a Valeria a salvo y el temor a lo que se avecina. ¿Quiénes son esos susurros que llegan del bosque? Esa noche de luna llena, el chillido desgarrador de un animal rompe el silencio, y un sudor frío le recorre la frente. Se arma de valor, y un pensamiento desesperado la impulsa a actuar. No puede dejar que su hija se enfrente sola a lo desconocido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía investiga en la biblioteca del pueblo, encontrando un viejo diario. Al abrir sus páginas polvorientas, una revelación la deja sin aliento: su familia está ligada por un hilo embrujado al criador. Un eco de terror que ha perdurado por generaciones. Mientras lee, cada palabra la hunde más en la desesperación. Afuera, el viento aúlla, como si el mismo polvo de la historia intentara atajarla. Esa noche, mientras acuna a Valeria, el chillido sobrenatural de la noche la envuelve. Mamá, murmura Valeria desde su sueño, y Sofía siente que el mundo se le escapa entre los dedos. ¿Logrará descubrir el oscuro legado del criador antes de que su hija sea la próxima víctima? ¿O sus esfuerzos serán en vano, atrapándola sin salida en una historia que parece repetirse sin cesar? El tiempo se agota, y el destino acecha como una sombra en la oscuridad. Sofía no pudo dormir. Los ecos del diario resonaban en su mente, una y otra vez. La historia del criador, sus rituales, y el mal que había absorbido a tantas familias. Al amanecer, cuando la luz intentó entrar por la ventana, se dio cuenta de que no podía dejar que su pasado la atrapara. Esa mañana, decidida, se dirigió hacia la casa abandonada. El aire era denso y el cielo, de un gris ominoso. Caminó con la brisa fría a su lado y el sonido de su corazón retumbando en sus oídos. La casa parecía observarla, como un depredador acechando a su presa. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el murmullo bajo de los árboles. Al entrar, el polvo y la oscuridad la recibieron como viejos conocidos. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, recordatorios de un pasado olvidado. Sofía recordó las historias que contaba su abuela sobre el misterioso criador. Nunca entres a esa casa, le había advertido con ojos llenos de miedo. Los espíritus no perdonan. A medida que exploraba, un sonido inesperado la hizo detenerse, un suave relincho resonó desde el otro lado de una puerta medio abierta. Su aliento se detuvo. Valeria había mencionado que su amigo imaginario era un caballo, pero eso era solo un juego, ¿verdad? Con cada paso que daba, el miedo la empujaba hacia atrás, pero la curiosidad la mantenía en su lugar. Empujó la puerta con cuidado. El aire dentro de la habitación era frío, lleno de un hedor a humedad y años de abandono. Ahí estaba, en el rincón más oscuro, una sombra alargada. Sofía acercó un poco más la vista.
Se le heló la sangre cuando la figura se definió, un caballo de un negro profundo, con ojos que parecían pozos sin fondo, inyectados de un brillo inquietante. ¿Quién eres?, susurró, el aire de su boca visible en la fría habitación. El caballo relinchó de nuevo, pero esta vez, el sonido era diferente, era un eco de desesperación, como si supiera de su sufrimiento. Sofía sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. Había algo en esos ojos que la llamaba, como si supieran más de lo que ella podía imaginar. De pronto, un crujido resonó por toda la casa, como si las vigas estuvieran respondiendo a su presencia. Fuera, la voz de Valeria la atravesó, no venía de su hija, sino del mismo caballo. Fuera. Sofía retrocedió, el terror apoderándose de ella. Pero su instinto maternal la empujó a continuar. Valeria, tengo que protegerte, murmuró entre dientes, aferrándose a la esperanza. Las paredes comenzaron a temblar y los sábanas salieron volando del suelo, revelando rostros pintados que parecían gritar en silencio. En ese momento de caos, la verdad la golpeó, no podía escapar de este legado. Era parte de él. La historia no era solo del criador, era la de su propia familia. Con la mente embotada por la revelación, Sofía sintió un grito desgarrador en su interior. Debía huir, pero algo la mantenía atada. Un grito ancestral que resonaba en las venas, como si el criador reclamara lo que le pertenecía. Justo cuando se giró para escapar, Valeria apareció, pequeña y babeante, como si acabara de levantarse de una pesadilla. «Mamá, tengo que mostrarte algo». Sus ojos brillaban intensamente, pero no eran solo los ojos de su hija. Había algo más, algo oscuro. Sofía sintió que el hielo la envolvía. ¿Quién estaba realmente guiando a Valeria? El peligro no solo acechaba en la casa, estaba en el corazón de su propia hija. Mientras una risa lejana resonaba a través de las paredes, Sofía entendió que ahora la verdadera batalla estaba por comenzar. Podría salvar a Valeria, o su hija ya había caído en el oscuro legado del criador. La historia se intensificaba, y un nuevo terror se acercaba inminentemente. Sofía sintió como la piel se le erizaba. Cada palabra que su hija pronunció parecía afectar el aire a su alrededor, como un eco que reverberaba por las sombras de la casa. A pesar del miedo que la invadía, su instinto la impulsó a acercarse a Valeria. «¿Qué es lo que quieres mostrarme?», preguntó, tratando de mantener la calma. La mirada de Valeria se volvió más intensa, como si hubiera una chispa oscura detrás de sus ojos. «Donde él guardaba lo que le pertenecía», murmuró la niña, señalando hacia una puerta en el fondo de la habitación, casi oculta por una cortina rasgada. Sofía, sin poder resistir la extraña atracción que sentía hacia la puerta, dio un paso adelante. Cada crujido del suelo bajo sus pies parecía alertar a los fantasmas de la casa. «No debería estar aquí», se decía a sí misma, pero la voz de Valeria la envolvía, y en su mente resonaba la palabra legado. «El legado del criador», pensó, recordando las palabras de su abuela. Con un nudo en el estómago, empujó la puerta entreabierta y entró. La habitación era más pequeña que las otras, llena de trastos cubiertos de polvo y telarañas. Sin embargo, en el centro, un gran baúl de madera negra destacaba de todo el desorden. Era como si el objeto hubiera estado esperando su llegada, ansioso por desvelar su carga. «Ábrelo», insistió Valeria, un tono desconocido en su voz. Sofía dudó, pero el impulso de descubrir lo que había dentro la dominó. Sus manos temblorosas se acercaron a la tapa. Al abrirla, un aire frío escapó, como si un alma se liberara de allí. Dentro, encontró un extraño altar. Objetos desgastados y desgarrados, fotos familiares y trozos de lo que parecían ser muñecas rotas. En el medio, brillaba un colgante que jamás había visto, un metal antiguo que parecía absorber la luz de la habitación. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Él está aquí», dijo Valeria, con una voz profunda que resonó en el interior de la estancia. La pequeña se acercó y tomó el colgante entre sus manos, observando sus detalles intrincados. «Él quiere que lo liberemos». «¿Que lo liberemos?», preguntó Sofía, su corazón latía con fuerza. Las palabras activaban algo dentro de ella, una mezcla de miedo y fascinación. «Sí, mamá, el caballo, él nos necesita». Los ojos de Valeria comenzaron a brillar con una intensidad sobrenatural. «Él es parte de nosotros». Un zumbido comenzó a llenar la habitación, como un canto ancestral. Sofía intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía.
Estaba atrapada en un hechizo, su mente luchando entre la realidad y la locura. Las paredes de la habitación empezaron a desenfocarse, imágenes de vidas pasadas flotaban a su alrededor. Rugidos de viento, gritos lejanos, y risas de niños que parecían rebotar desde lo profundo de su ser. Era como si todos los que alguna vez habían sido atrapados en esta maldición estuvieran buscando su liberación. Valeria, gritó Sofía, sintiendo que el aire se le escapaba. no podemos hacer esto. Debemos hacerlo, mamá. Es el único camino, repitió Valeria, su voz resonando con una mezcla de lo infantil y lo siniestro. El colgante en sus manos brillaba cada vez más fuerte, como si estuviera listo para revelar un secreto oculto. En un último intento desesperado, Sofía extendió la mano para quitarle el colgante, pero un grito dimensionó en el aire. Las sombras se alzaron, tomando forma, y la habitación cobró vida en un alboroto oscuro. La realidad empezó a romperse, y Sofía comprendió que el legado del Criador era más aterrador de lo que jamás imaginó. Valeria dio un paso atrás, y en la fracción de segundo que le tomó mirar a su hija, vio la verdadera esencia oscura brillar tras sus ojos. El colgante estalló en un brillo cegador, y justo antes de que todo se volviera negro, Sofía susurró una oración por la salvación. ¿Qué hemos desatado? Fue la última cosa que pudo pensar antes de que todo se sumiera en un abismo y un nuevo eco de la risa resonara en sus oídos, arrastrándola hacia un destino incierto. Las sombras bailaban en el umbral, y el misterio de lo que vendría a continuación ahogaría su capacidad de pensar. ¿Sería el fin o el comienzo de una nueva pesadilla? Sofía abrió los ojos de golpe, el mundo a su alrededor era un torbellino de oscuridad. Batió las pestañas varias veces, intentando enfocar su visión. Colapsó en el suelo, sus manos temblaban mientras intentaba recordar lo que había sucedido. Sus oídos retumbaban con ecos de risas y gritos, se sentía atrapada en un laberinto de sombras, pero el aire estaba más frío de lo que recordaba. Valeria, susurró, con el corazón desbocado. La pequeña no estaba a la vista. Aprisionada en un mar de incertidumbre, Sofía se levantó lentamente, la atmósfera era densa, casi tangible. ¿Dónde estás, hija? Las cortinas de la habitación ondeaban como si un viento invisible las empujara. Avanzó con cautela, cada paso la llevaba más cerca de la confusión que de la claridad. Bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas, fue ganando conciencia de que la habitación estaba cambiando. Los objetos desorganizados se trasladaban lentamente, como si algo los empujara desde la oscuridad. El colgante estaba arrojado en el suelo, brillando débilmente. Sofía lo tomó, sintiendo su frío en la palma de la mano. En ese instante, visiones se apoderaron de su mente. Un caballo oscuro, con ojos como brasas, galopando por un campo de sombras. Un grito desgarrador llenó su interior, produciendo un eco que reverberó por toda la casa. No, murmuró, temiendo lo que había despertado. No lo entendí. Los ecos continuaron, voces distantes la llamaban, pidiendo ayuda. Se sintió empujada hacia el rincón más allá del baúl. Allí, algo brillaba en la penumbra. Se acercó, su respiración se aceleraba con cada paso. Era una puerta, está cubierta de símbolos grabados que parecían moverse. Un sudor frío le corría por la espalda, pero no podía retroceder. Al abrirla, se encontró ante un pasillo estrecho, el aire era helado. Cada latido de su corazón reverberaba como un tambor en sus oídos. La sensación de que algo la observaba la llevó a adentrarse más. Avanzó con un paso tembloroso, ese pasillo la sumergía en la incertidumbre. De repente, una risa infantil, familiar, retumbó por las paredes. «Valeria», gritó Sofía, el terror desgarrándole la voz. Pero la risa se tornó en un eco burlón, envolviendo todo, ahogando su nombre. Al fondo, una figura oscura apareció. Una sombra que se movía con suavidad, deslizándose como una brisa. La forma se volvió más definida y Sofía sintió que la invadía un terror intolerable. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz quebrada por el miedo. La sombra sonrió, con la cavidad de su rostro distorsionada por la oscuridad. «Liberar al legado, será su fin y tu salvación», susurró, como si el mismo aire se tornara denso a su alrededor. El colgante en su mano emitió una vibración. Sofía sintió un impulso arrastrándola hacia adelante, una mezcla de desesperación y atracción. Pero en su interior, una voz gritaba, «¡Huye!». Cuando volvió a mirar hacia el pasillo, lo vio. Un caballo de pesadilla emergió de las sombras. Su piel era negra como la noche, sus ojos eran dos agujeros llenos de fuego.
La criatura la miraba fijamente, sus ojos llenos de una súplica atroz. El suelo tembló a sus pies. Sofía sintió que el aire se le escapaba, atrapada entre la sombra y la criatura. La voz siniestra de la sombra resonó nuevamente: escoge, mujer, sacrificio o condena. La tensión la envolvió, cada segundo se convirtió en una eternidad. Sofía sabía que debía decidir pronto, antes de que el legajo del Criador la consumiera completamente. No puedo, gritó en un arrebato de confusión. Justo cuando todo parecía derrumbarse, la figura de Valeria apareció detrás del caballo, los ojos de la niña brillaban con un resplandor inquietante. «Mamá, eres tú la que puede hacerlo», afirmó la pequeña, su voz ahora profunda y resonante. «Pero, ¿serás capaz de enfrentar la verdad que se oculta en el legado?» Los cimientos del miedo se estremecieron en su pecho, y el horror más profundo amenazaba con destruirla. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente enfrentarse a lo que la maldición representaba? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su hija y desentrañar el oscuro secreto que las ataba al legado eterno? Entonces, en la penumbra, un estruendo resonó y la oscuridad se precipitó hacia ella con una fuerza aterradora. El grito de Sofía resonó como un eco en sus propios oídos, apenas entendía las palabras que había pronunciado. La sombra se acercaba, deslizándose como un chiquero de serpientes, y la profundidad de sus ojos oscuros la deslumbraba. A su alrededor, el aire se distorsionaba, como si la realidad misma se retorciera en un intento de darle la espalda. «Valeria», volvió a gritar, la desesperación cruzándole el rostro. La niña no respondía, su figura se mantenía a la sombra del caballo, atrapada en un mundo donde la luz no podía tocarla. La sombra sonrió de nuevo, acercándose aún más. El colgante vibraba, una pulsación fría al ritmo de su terror. Sofía sintió como las paredes del pasillo la apresaban. «¿Qué verdad hay que enfrentar?», preguntó, sintiéndose irracionalmente estúpida por buscar respuestas de aquello que parecía no tener alma. «Todo tiene un precio», susurró la sombra, sus palabras como cuchillos helados. «Para liberarte, debes renunciar a lo que más amas». Un escalofrío recorrió su cuerpo, mientras sus pensamientos se enredaban como hilos frágiles y rotos. Se sintió atrapada entre la amenaza de perder a Valeria y la posibilidad de salvarla a costa de su propio ser. No puedo dejarla», murmuró, su voz temblando. El caballo resopló, como si comprendiera su angustia. La oscuridad que emanaba de sus ojos ardía con un fuego y una necesidad insaciable. La criatura se movió hacia ella, y el suelo tembló bajo sus patas pesadas. Sofía avanzó, casi sin querer, atrapada en un hechizo. «¿Qué quieres de mí?», imploró, su voz convertida en un grito ahogado. La sombra se inclinó, acercándose aún más, y los símbolos grabados en la puerta empezaron a brillar, pulsando como si respondieran a su angustia. ¿De verdad estás dispuesta a arriesgarlo todo, Sofía? ¿O eres solo una madre asustada, dispuesta a permanecer en la oscuridad? Se burló la sombra, mientras los ecos de risas infantiles llenaban el aire. La risa de Valeria resonaba, pero en una tonalidad que no podía identificar, como si la niña estuviera atrapada entre dos mundos. La figura de Valeria parpadeó, su rostro se distorsionó, y por un instante fue como si Sofía viera a su hija atrapada en un espejo roto. «Mamá, ven», dijo Valeria, su voz un susurro en el viento. «Necesitas actuar, o perderemos todo». ¿Todo? Sofía se sintió mareada, el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La sombra sonrió de nuevo. «La decisión es tuya. El legado exige tu sacrificio». Sofía miró de nuevo al caballo. En sus ojos ardientes, encontró algo familiar, algo que la llevaba de regreso a días pasados. No puedo. «No dejaré que el legado nos consuma», dijo, y mientras lo hacía, la furia creció en su interior. La tormenta de miedo se convertía en resolución. «Soy más que el miedo», gritó, y el colgante brilló con una luz intensa. La sombra retrocedió momentáneamente, su sonrisa apagándose. En ese instante, Sofía comprendió que la verdadera batalla no era solo por su hija, sino también por su propia alma, pero antes de que pudiese avanzar, el pasillo se iluminó súbitamente. Un grito ensordecedor salió de la sombra, y el caballo se lanzó hacia ella, como una inquietante tormenta. La oscuridad no se contenía, y la monstruosidad avanzaba, arremetiendo con la fuerza de un huracán. Sofía sintió que el tiempo se detenía, y con un último acto de valentía, levantó el colgante. «No»,
bramó la sombra. No puedes cambiar el destino. La luz estalló, envolviendo el pasillo y todo se volvió blanco. Cuando la luz se disipó, Sofía se encontró sola, en un lugar desconocido, rodeada de un silencio mortal, con un vacío profundo en el pecho. La risa de Valeria se desvaneció, y la única compañía que le quedaba era un eco distante que prometía un regreso. ¿Mamá? La voz de su hija volvió, llena de angustia. Ven a buscarme. Sofía se sintió caer, atrapada en un abismo. Pero antes de desaparecer, una última imagen cruzó su mente, el colgante brillando con promesas de secretos y miedos aún por desvelar y en la penumbra. La sombra de nuevo susurró, el verdadero sacrificio apenas comienza. La oscuridad la envolvía como una manta pesada, y cada respiración de Sofía se volvía más difícil. El eco de la voz de Valeria seguía resonando en su mente, pero el silencio que la rodeaba se hacía denso, impenetrable. La sensación de pérdida se acumulaba, y sentía que se le escapaba la razón. ¿Dónde estás?, gritó, aunque sabía que no obtendría respuesta. Se sentía sola, como un náufrago en un mar de sombras. Temía que cada movimiento que hiciera la llevara más lejos de su hija. De repente, el suelo bajo sus pies empezó a vibrar. Era sutil al principio, un leve temblor, pero aumentó, y unas sombras se alzaron a su alrededor. Miró hacia abajo y vio que el suelo se agrietaba, como si un ser maligno quisiera salir de las entrañas de la tierra. El colgante en su cuello comenzó a brillar débilmente, como si sintiera el miedo de su portadora. Esto no es un sueño, murmuró, incapaz de comprender la realidad que la rodeaba. Sin embargo, la luz del colgante no iluminaba el espacio a su alrededor, en cambio, revelaba figuras oscuras que se retorcían y se movían a su alrededor, figuras que parecían desprenderse del mismo terror que la había mantenido prisionera. El esqueleto de un árbol marchito apareció ante ella, sus ramas como garras ansiosas. De repente, una voz susurrante fluctuó desde las sombras. El sacrificio está cerca, Sofía. Las sombras son tus únicas guías. Pero el camino es peligroso, y el precio, alto. ¿Quién eres?, preguntó, temblando. Sofía sintió que la locura empezaba a asomarse a las bordes de su mente. Déjame en paz. La desesperación se convertía en rabia, y con cada palabra, las sombras parecían encogerse. ¿Crees que puedes huir de esto?, burló la voz, y las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, como corrientes de agua negra arrastrando todo a su paso. Valeria no es la única en peligro. Tu legado es más oscuro de lo que imaginas. La verdad te liberará, pero también te destruirá. El colgante comenzó a latir fuertemente, una vibración profunda que resonaba dentro de su ser. Sofía lo sintió como un latido de su propio corazón. La luz incrementaba, y la intensidad de la oscuridad luchaba por tragársela. ¿Qué verdad?, preguntó, incómoda. Las sombras reían, un sonido helado que se retorcía dentro de su pecho. Mientras se enfrentaba al abismo, vio una imagen de Valeria, atrapada, llorando. El colgante brilló intensamente, momentáneamente desenfocando las sombras y revelando una puerta, un portal que parecía pulsar con vida. Sofía sintió la llamada y se lanzó hacia él, pero en el último instante, una sombra más gruesa se interpuso. Si cruzas, el sacrificio que harás será irreversible, amenazó. No puedo dejar que la oscuridad se quede con ella, gritó, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Se dio cuenta de que no había tiempo para dudar. La luz a su alrededor se intensificó, y sin pensar, empujó contra la sombra que bloqueaba su camino. La criatura la miró con una mezcla de odio y temor. No sabes lo que haces, bramó. Con un último grito, el colgante explotó, llenando el espacio de luz. Sofía fue arrastrada hacia la puerta, sintiendo el viento helado en su rostro. Antes de cruzar, una última advertencia perforó su mente: solo tú eliges. Pero el precio puede ser más alto de lo que tu corazón puede soportar. Y luego, todo se volvió negro. Despertó en un campo iluminado por una luna espectral. El aire era frío y cargado de una quietud inquietante. A su alrededor, sombras se movían, susurrando nombres en voces lejanas, como si invocaran a aquellos que habían desaparecido. Sofía resonó un eco. Tienes que elegir. ¿Valeria? Sofía buscó, su corazón latiendo con fuerza mientras la oscuridad se movía a su alrededor. ¿Elegir qué?, cuestionó con voz temblorosa. El vínculo entre ellas no se había roto, su hija la llamaba,
pero el peso de la elección se cernía sobre ella como un monstruo al acecho y entonces, detrás de ella, la sombra del caballo apareció, ojos ardientes fijos en ella. La elección es tuya, madre. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La luz de la luna se volvía más tenue, y la sombra del caballo avanzó un paso más, acercándose a ella y en ese instante, el verdadero horror de su legado se desató. Sofía cerró los ojos, intentando acumular valor mientras el frío del campo parecía calar en sus huesos. La sombra del caballo emanaba una presencia que hacía que su corazón latiera con fuerza, un eco de advertencia resonando en su mente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando entre la determinación y el pánico. El caballo se acercó, sus patas negras como la noche aplastando la hierba sin hacer el más mínimo ruido. A medida que se aproximaba, Sofía podía sentir el aire a su alrededor volverse más pesado, como si millones de ojos la estuvieran observando desde la oscuridad. Eres parte de algo más grande, Sofía. Tu madre, tus abuelos, comenzó a decir la sombra del caballo, su voz parecida a un susurro de tormenta. Todos han hecho sacrificios. Todo ha conducido a este momento. No me hables de sacrificios, gritó, sintiendo que la desesperación aumentaba. No quiero ser parte de tu juego. Pero ya lo eres, respondió la sombra, con un tono de mofa que le hizo erizar la piel. Cada elección que has hecho te lleva a un camino de oscuridad. Si no decides pronto, la oscuridad reclamará no solo a Valeria, sino a todos los que amas. Al escuchar el nombre de su hija, Sofía sintió que un impulso ardiente rebotaba en su interior. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sabiendo que cualquier respuesta podría significar su misma condena. El caballo negro relinchó, el sonido reverberando en el aire como una campana de muerte. Debes entregarte a la verdad. Has de enfrentarte a lo que escondes, el legado que llevas dentro. Y tú, madre, eres la clave para liberarlos a todos, o condenarlos de una vez por todas. ¿Liberarlos? ¿De quién hablas?, cuestionó Sofía, sintiendo que un sudor frío empezaba a deslizarse por su frente. Las sombras danzaban a su alrededor, convirtiendo la luna en una esfera sombría. Tu pedido de ayuda será escuchado, aunque a un alto precio, se burló la sombra. La verdad te liberará, pero tendrás que tomar la vida del que más amas. Las palabras se alojaron en su mente como espinas. El horror del sacrificio retumbó en sus oídos, y el recuerdo de Valeria sonó como un eco lejano. En su corazón, sabía que no podría hacer eso, no podía elegir entre el amor que sentía por su hija y la oscuridad que amenazaba con engullirla. ¿Qué sucede si me niego? ¿Y si huyo?, preguntó, la incertidumbre desgarrando su voz. No hay huida posible. La verdad siempre regresa, Sofía. La única salida es elegir. De repente, el campo comenzó a vibrar, y las sombras formaron un torbellino a su alrededor. El colgante, ahora oculto bajo su blusa, empezó a brillar tenuemente, su luz una fluctuante promesa de esperanza en medio del caos. Con cada latido del colgante, las sombras parecían moverse con más urgencia, y el aire empezó a llenarse de voces ahogadas, de un lamento colectivo que atravesaba su ser. ¡Sofía! Resonaba el grito una y otra vez, un coro de almas que imploraban ser escuchadas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó de nuevo, sintiendo una frustración creciente. Solo lo que te pertenece, la verdad que has ocultado, respondió el caballo, su mirada ardiente fija en ella. Enfréntalo, o perderás todo. La tormenta de sombras aumentó, fusionándose en una figura oscura y grotesca que se alzaba como un titán voraz. Sofía, aterrada, dio un paso atrás. Y en el instante en que lo hizo, la realidad se tambaleó. Valores y recuerdos comenzaron a fluir, revelando secretos olvidados. Una risa siniestra brotó de la oscuridad, y por un momento, Sofía vio ante sí toda su historia, su linaje marcado por la desgracia y la oscuridad. Ella era la última en una línea de sacrificios. El terror se apoderó de su ser. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hija? Con un gesto osado, se giró enfrentando a la sombra. Si tengo que hacer algo, hágase, pero no tocarás a Valeria. Entonces, el tiempo se agota, susurró la sombra, y la visión de Valeria atrapada en un abismo comenzó a brillar en su mente, un recordatorio de su amor y su desespero, y en medio de la tormenta interna, un grito final resonó. Elige tu destino, Sofía,
A medida que la oscuridad se cerraba, lo comprendió, el sacrificio no era solo un precio a pagar. Era un legado, un destino que al fin debía aceptar. Pero la elección no sería sencilla. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, respiró hondo, y las sombras se dispusieron a recibir su respuesta, aguardando el desenlace de su decisión. Qué horror y revelación la aguardaban al tomar el camino que no había elegido para su vida. Sofía supo que en ese instante, todo podría cambiar, y la culminación de su horror estaba por descubrirse. El aire frío se comprimía a su alrededor, como si el tiempo se detuviera. Sofía podía sentir el peso de cada mirada invisible en su piel, cada par de ojos ocultos en la oscuridad, vigilándola, juzgándola. El caballo negro seguía inmóvil, la sombra de su figura proyectando un miedo palpable, atrapado en un limbo de decisiones que la condenaban. Tu corazón, Sofía, es lo que deseas proteger, la sombra insistió, acercándose lentamente. Pero no entiendes el costo de tu amor. Te enfrentaste a la oscuridad durante demasiado tiempo. La verdad solo puede liberarte a ti, y a Valeria. La última parte de la frase cortó como un cuchillo. Sofía sintió un retortijón en el estómago. Siempre eligiendo, siempre el sacrificio, murmuró para sí misma, dándose cuenta de que podría ser la próxima en la línea de sacrificios de su familia. Cada uno de ellos, como tú, enfrentó esta prueba. Tu madre, tu abuela, todos pagaron su deuda. Es tu turno, continuó el caballo, su voz profunda como el eco del pasado. Sofía retrocedió, sintiendo que las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando visiones serpenteantes de su familia, sus rostros distorsionados por el dolor y la pérdida. ¿Qué te hizo pensar que esto era solo un juego?, preguntó la sombra con desdén, una risa oscura resonando en su garganta. Cuando tomaste el colgante, sellaste tu destino. La oscuridad es parte de ti. Acepta tu horror. Usa tu amor como arma. Una furia repentina invadió a Sofía. No soy como ellos. No seré solo otra víctima de esta pesadilla. Su aliento tembloroso se convirtió en determinación. El colgante bajo su blusa brilló con más fuerza, su luz pulsante señalando una resistencia también. Entonces, ¿te atreves a desafiar la oscuridad en ti? La sombra titiló, pero no se movió. Una elección. Solo una. ¿Salvarás a Valeria a expensas de tu propia libertad? ¿O dejarás que la oscuridad consuma todo lo que amas? Las palabras resonaron en su mente como un eco de desesperación. Recordó las risas de Valeria, sus ojos brillantes, su pequeño cuerpo lleno de vida. No puedo. No quiero. El viento comenzó a soplar con fuerza, los árboles alrededor susurrando incansablemente, como una multitud ansiosa que presenciaba su tormenta interna. Sofía apretó su colgante y bramar en voz alta, lo haré, pero no de la manera que deseas. No sacrificaré a mi hija, y de pronto, las sombras se agitaron, agradecidas por esa negación. Un crujido profundo resonó en la tierra, como si la misma tierra respondiera a su desafío. Pero la sombra del caballo rió, una risa llena de burla y terror. Tu desafío es inútil, Sofía. La oscuridad encuentra caminos que no puedes imaginar. Siempre recaerás en la elección que temes. La figura grotesca se acercó, extendiendo su negra mano hacia ella, y un frío helado la envolvió. Sofía sintió que su mente se acercaba a un abismo, el eco de las voces que la rodeaba gritando su nombre con desesperación. Valeria. Gritó, en un intento de romper el hechizo. Un instante de tranquilidad se cernió sobre ella. En ese silencio, sintió una presencia más allá de la sombra, una especie de luz opaca que batallaba contra la oscuridad. En su corazón, conocía la respuesta. Enfrentaría las sombras con su verdad, así como habían hecho las mujeres de su linaje. Si hay un sacrificio que hacer, lo haré, pero no en los términos de la oscura voluntad. La figura del caballo se detuvo, el eco de su presencia desgarradora retirándose momentáneamente. Entonces, ¿verdaderamente te atreverás a modificar el destino? La risa se tornó en un murmullo tenso, poniendo fin a la calma. Sofía sintió que la realidad a su alrededor empezaba a agrietarse, la tierra convulsionando como si el universo mismo temiera su decisión. Si estas fuerzas deben revelarse, entonces asegúrate de que la verdad se encienda dentro de ti con toda su energía. La sombra murmuró con malevolencia. ¿Qué se oculta tras esa verdad?, musitó Sofía, desvelando el temor que acechaba en su alma. Las sombras comenzaron un baile frenético. Rodeándola, y por entre ellas vislumbró una figura familiar,
esto no era solo una elección, sería una revelación que llevaría al legado a un nivel desconocido. Pero en el corazón de la oscuridad, ¿quién caería víctima al final? Un grito desgarrador resonó. Escoge bien, porque en esta tormenta, estamos todos en juego. Y el suelo tembló una vez más mientras Sofía se preparaba para la confrontación definitiva con el terror del que había huido toda su vida. Sería capaz de enfrentar no solo a la sombra, sino también a los secretos ocultos que tanto le habían aterrorizado. La historia apenas comenzaba a desenredarse. Sofía sintió que la tierra bajo sus pies se retorcía, como un monstruo que despertaba de un sueño profundo. Las sombras pulsaban a su alrededor, tomando formas grotescas, como caras conocidas que ya no pertenecían a este mundo. Cada susurro frío en el aire laceraba su cordura, como si los ecos de su familia lloraran desde las profundidades de un abismo oscuro. No, no me llevarás, gritó, su voz resonando en medio de la tormenta interna. La sombra del caballo se detuvo, sus ojos grises destellaron con una luz ominosa. ¿Acaso crees que un grito puede romper las cadenas de tu destino? La oscuridad ya se ha adueñado de ti, Sofía. Pronto, el viento pareció responder, arremolinándose alrededor de ella con una fuerza sobrenatural. La luz del colgante parpadeaba, indecisa, como si dudara de la visión que tenía enfrente. Sofía apretó los dientes, luchando contra las dudas que empezaban a cubrir su mente como un manto nefasto. Si realmente quieres llevarme, tendrás que luchar, desafió, ignorando el eco del miedo en su pecho. Las sombras rieron, una risa que resonaba con años de sufrimiento y desesperación. Tu valentía es admirable, pero en esta batalla la oscuridad es la maestra, murmuró la figura del caballo, su aliento frío en el rostro de Sofía. De repente, los árboles dejaron de susurrar y el aire se volvió pesado. Entonces, las visiones que la rodeaban se intensificaron. Los rostros de su madre y su abuela aparecieron, cada uno con cicatrices de dolor grabadas en su piel. Sofía sintió que sus corazones clamorosos la llamaban, conectándola con aquel pasado que siempre había querido olvidar. ¿Qué hicieron ellas para escapar?, pensó, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. La sombra se acercó un paso más, las sombras detrás de ella girando y tomando una nueva forma, una figura frágil, temblorosa, era Valeria. Su hija, sus ojos voraces de vida, pero inexplicablemente distantes. Mamá, susurró Valeria, su voz un eco desesperado que atravesó el tormento de la noche. Sofía sintió que el aliento se le cortaba. No. No juegues conmigo. No puedes hacerme esto. Oh, pero sí puedo. La sombra interrumpió, afilando su rostro en una sonrisa oscura. Ella es tu mayor debilidad y tu mayor fortaleza. ¿La salvarás a costa de tu propia alma? El tiempo se agota, Sofía. La angustia la envolvió. Imágenes de su vida juntas, de risas y palabras dulces, comenzaron a mezclarse con visiones de una futura tragedia. Sofía vio cómo la luz en los ojos de Valeria se apagaba, un sacrificio innecesario que ella no podía permitir. Pero, ¿en qué se convertiría si elegía salvarla? Una sombra, como todas las demás mujeres de su linaje. En ese instante, el colgante brilló con fuerza, pulsando con una energía casi mística, como si respondiera a su tormenta interna. Tú puedes ser la diferencia, resonó una voz dentro de ella, poderosa y clara. Sofía tomó una decisión. No sucumbiré a este juego. No seré un peón más de la oscuridad. Las sombras retrocedieron, pero no para rendirse. Un torrente de gritos llenó el aire, como si todas las almas que habían sido sacrificadas buscaran salir de esa prisión. Sofía sintió que las corrientes de energía oscura se volcaban hacia ella, desafiando su voluntad. Vas a unirte a ellos, a la sombra que llevas dentro, se burló la figura del caballo. Ni lo suegues, replicó Sofía con fuerza. Sintió que su propio ser comenzaba a arder, una luz que se negaba a extinguirse, una defensa que brotaba desde las raíces de su linaje. Este es el legado que elijo. La risa de la sombra se detuvo, ahora frustrada y temerosa. El colgante se iluminó intensamente, pulsando en un susurro casi salvaje. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, como si la luz del colgante estuviera empujando a la oscuridad al abismo de donde había surgido. Sudor frío corría por su frente mientras un eco resonaba intensamente. Tus elecciones definen tu destino. Con una resolución renovada, Sofía sintió que los miedos ancestrales se desmoronaban. Estaba lista para pelear por su hija y su legado. Pero, en el fondo, una nueva inquietud crecía. Si la sombra se retira, ¿a qué precio?
Preguntó a sus adentros mientras las figuras en sombra comenzaban a retirarse. Una voz profunda y retumbante pronunció desde la oscuridad: «Tú piensas que has ganado, Sofía, pero esto es solo el comienzo. La verdad es más aterradora de lo que imaginas», y con esas palabras, un estruendo ensordecedor resonó en el aire, dejando a Sofía asustada y temblando, con la certeza de que su viaje hacia la oscuridad apenas había comenzado. ¿Qué otros secretos aguardaban en la penumbra, esperando ser desenterrados? El viento soplaba frío y la luna llena iluminaba el campo como un testigo mudo de la batalla interna de Sofía. La oscuridad que le rodeaba parecía cobrar vida propia, envolviéndola con sus garras heladas. Como si se hubiera desatado un tormenta de sombras, los ecos de su historia la golpeaban con fuerza, y los recuerdos de su madre y abuela surgían, sus rostros marcados por la tragedia. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, su voz resonando con firmeza. «No dejaré que el legado perpetrado se repita». Mantuvo el colgante fuertemente en su mano, ese símbolo del pasado y del presente, un hilo que la conectaba con su linaje, con Valeria. La ardiente sombra del caballo se acercó, sus ojos como brasas que amenazaban con consumirla si daba un paso atrás. «¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar, Sofía?», susurró la sombra, cargada de burla y poder. «La elección es simple, tu propio ser o la salvación de tu hija». Fue un instante, un breve parpadeo de claridad. Sofía recordó las risas de Valeria, la calidez de sus abrazos, y el amor que había alimentado su vida a pesar de las sombras que la acechaban. «No, jamás permitiré que la oscuridad la devore», pensó mientras se preparaba para enfrentar su destino. «Si tengo que hacerlo, haré lo que sea necesario para romper el ciclo desafiante». Levantó el colgante hacia la sombra, una luz pura brotando con cada latido de su corazón. «No soy solo un peón en este juego, estoy aquí para cambiar las reglas». La oscuridad respondió con un grito que resonó como un trueno, las sombras retorciéndose a su alrededor. El clamor de las almas cautivas llenó el aire, susurros que rayaban en el lamento, dolor que invadía su ser. Sofía sintió la presión en su pecho, pero no se rindió. «Soy más fuerte que el legado, soy su final». En ese momento de revelación, avanzó hacia el caballo, sintiendo el poder ancestral fluir a través de sus venas. «Tu amor por Valeria no será un sacrificio, será tu fuerza», afirmó con determinación, y en un giro inesperado, la luz que emanaba del colgante se volvió un torrente, envolviendo a Sofía y al caballo en una explosión de energía pura. Las sombras comenzaron a desvanecerse, la oscuridad retrocediendo como olas ante la luz de un nuevo amanecer. El rostro de Valeria resplandeció en su mente. «Sofía, por favor, ven a buscarme». La voz de su hija resonaba como un canto de esperanza. Con cada palabra, se sentía más cerca de la verdad que había estado buscando. «Puedo liberarte, y liberar a todos los atrapados en esta tormenta. No seré la siguiente víctima, mi linaje no será un legado de sufrimiento». Las sombras chillaban y se retorcían, la tormenta de oscuridad que una vez la había intimidado ahora se convertía en su impulso. «El verdadero sacrificio, el que vale la pena, es enfrentar tus miedos, dar amor donde hay desesperación». Con un último esfuerzo, soltó las sombras que la ataban y dejó que el amor incondicional hacia su hija guiara su camino. La luz del colgante destelló más fuerte que nunca, iluminando el campo mientras un eco ensordecedor se hacía evidente. La sombra del caballo, una mera ilusión, comenzó a desvanecerse ante la fuerza de su luz. «Soy más que el miedo», gritó, y, en el clímax de su clamor, se sintió completa. La oscuridad se desvaneció, llevándose consigo la tormenta que había plagado su historia familiar por generaciones. Con un último suspiro, Sofía sintió como el peso de la oscuridad se desvanecía, dejando solo la brillante luz de la esperanza. En ese momento de quietud, Sofía abrió los ojos en un espacio que vibraba con calidez. Por fin, Valeria estaba a su lado, su rostro lleno de vida y luz. «Mamá, lo lograste», sonrió, con esa chispa pura que solo una niña puede tener. Sofía la abrazó, sabiendo que la batalla había terminado, pero que su viaje apenas comenzaba. Enfrentar el legado no había sido en vano. Ella había rompido el ciclo de sacrificios, y en su corazón, sabía que habían conquistado el miedo. Era un nuevo amanecer y no había sombras que pudieran detenerlas. «Siempre estaremos juntas, mi Valeria». Este es solo el comienzo de nuestra historia. Las sombras fueron reemplazadas por un cielo azul brillante, donde las risas de aquellas almas atrapadas finalmente se convirtieron en ecos de libertad, y la luz de su amor iluminaba el camino hacia un futuro sin miedo. Ahora, amigos, esta es la parte más importante. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir viendo contenido que te atrapa. Inúndanos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta aventura.